Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Nada, nos encontramos abarcando ya la última clase, que realmente pues es más como de retroalimentación al trabajo pues, realizado todo el semestre, al trabajo final. Y bueno, como les había dicho, un temita pues que les quería como, como dejar para la vida. Esta es una herramienta bien interesante en términos administrativos financieros, entonces nada, también me pareció chévere pues como presentárselas hoy. Eh, bueno, ¿qué tengo para decirles del trabajo? En términos generales, muy bien, me sentí muy satisfecha, muy buenos trabajos, muy organizados, con todo pues los requerimientos que se habían hecho. Mm, ¿Qué cosas tengo como para decirles? Nada, unos, pues bueno, mayor atención en términos de las fuentes y usos, habían unos, algunos, ya pues cada uno mira quién fue, tenían pues como unos datos pronto mal ubicados o tenían algún un subtotal pues sumado, entonces al final pues no tenía como esa incidencia. Sin embargo, los análisis estuvieron súper bien, más que todos en términos de la correspondencia del corto y largo plazo. Los análisis me gustaron mucho. En términos del flujo de caja, también muy organizados. Bueno, unos sí tenían, por ejemplo, valores como intereses y no los tuvieron en cuenta, entonces por ende el flujo de caja, pues el resultado final no era pues como el mismo, ¿cierto? Como esas pequeñas fallas pues son como las que vi en términos generales y nada, las de las recomendaciones, pues bueno, esas ya digamos de cierta forma habían sido asumidas desde la semana pasada, desde la misma exposición. Sin embargo, pues les voy a recordar, pues algunos, bueno, fallaron de pronto un poquito en el sustento, digamos, numérico para dichas estrategias. Eh, Unos, por ejemplo, solo tomaron las cuentas y bueno, no es tan malo, pero sí habían indicadores como las rotaciones, sí era importante o interesante analizar desde allí qué aspectos habría pues para mejorar, ¿cierto? En ese caso, entonces, también algunas de las recomendaciones pues no iban muy alineadas a dicha información. Eso pues como la otra instancia. Otro supremamente bien, es decir, la información numérica supremamente valiosa, una base muy bien sustentada y las respectivas recomendaciones también. Entonces, bueno, hubo de todo un poquito. Sin embargo, pues en términos generales, bien. Ah, bueno, ya me acordé otro aspecto pues que fallaron y bueno, algunos. No sé, y en serio, cuestión de lectura, no sé si no leyeron bien los requerimientos del trabajo, pero algunos fallaron en las conclusiones de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Pues sí me parece curioso porque casi que ese punto era regalado. Es decir, casi que ese punto era para subirles la nota en ese aspecto. Todos en su gran mayoría, a medida que fueron entregando los trabajos, hacían unas conclusiones referentes a liquidez, a rentabilidad y a endeudamiento. Entonces, no sé qué les pasó ahí. No tenían muchos, esos y varios no tenían conclusiones. Entonces, bueno, eso sí me pareció curioso. No sé si faltó mayor atención en lo que decía el trabajo. Entonces, bueno, esa fue pues como otra de las falencias que vi. Eh, ya, en términos generales, eso pues como a grandes rasgos, igual a cada grupo, cosa por cosa, pues le comenté cómo le fue en términos de cada punto que acabo de describir. Eh, y bueno, no, ¿qué les iba a decir? Yo creo que hoy en la tarde o mañana en la mañana monto la nota. Lo que pasa es que estoy pendiente de bueno, de un compañero puntualmente que, bueno, tuvo inconvenientes con la entrega del trabajo y bueno, ahí le voy a dar placito hasta hoy para que no vaya a perder la materia. Entonces, nada, me tienen un poquito de paciencia. Yo creo que a más tardar mañana montaría la nota. Listo, para que no se preocupen. Igual la que tienen es la que ya fue pues calificado el trabajo. Igual cuando ya les monte la nota en la plataforma, les mando un correo
para que verifiquen que en efecto es la nota pues que había sacado, que si la tiene, bueno, que todo esté pues como correcto antes de hacer pues el informe de la facultad y todo eso. Listo, eso era pues como grandes rasgos lo que les quería decir en términos de ese tema. Bueno, ahora el tema pues que les quería mencionar, bueno, va a ser cortico, no los voy a dejar pues como mucho aquí pues para que no me digan que en el último día. Bueno, el tema se llama balas de scorecard. Bueno, sí me gustaría preguntar si alguna vez en la vida lo escucharon o no, de pronto en sus materias administrativas o de gestión. Profe, ¿qué escuchamos? Ave María, no, yo ya vi que ustedes están es con la cobija y escuchándome. Que si ya conocían ese tema de balas scorecard o cuadro de mando integral, si ya lo habían escuchado. Ah, sí, yo ya lo he escuchado, pero no recuerdo muy bien. Ah, ok. Profe, por ejemplo, en gerencia estratégica vemos el cuadro de mando integral, Ajá. pero no lo recuerdo muy bien, Ah, bueno, pero sí que lo listo. vemos. Entonces haré un recorderis rápido y bueno, y más que todo en términos de cómo esta herramienta se alinea pues con el análisis financiero puntualmente, ¿cierto? Porque obviamente tiene que ver mucho con nosotros, con esta materia como tal. Tenemos entonces que gestionar una empresa a través de la observación de sus resultados financieros, estado de resultados o balance general, es cómo manejar un automóvil por el espejo retrovisor. A ver quién me dice de pronto qué querrá decir esto. A ver, el último esfuercito. Es analizar lo que ya pasó. Exacto, esto quiere decir que solo se analiza lo que ya sucedió, el pasado. Y bueno, y obviamente estos señores, pues Norton y Kaplan, pues dice, es imposible solamente gestionar las empresas a través de, digamos, de esta herramienta. Esta es una de tantas que me sirven para poder gestionar una organización. Además que, ojo, no podríamos decirlo que sin los resultados financieros pues no se pudiese gestionar. Obviamente a partir de los estados financieros es que podemos analizar, determinar cómo estamos funcionando, tomar medidas, estrategias hacia el futuro y pues bueno, hacer una medición, ¿cierto? Sin embargo, esta metodología va más allá de me pareció interesante, por ejemplo, estos datos que encontré, dificultades encontradas en la implementación. Entonces, ¿implementación de qué? De las estrategias, de la misión, de la visión. Miren, tenemos, a ver, empecemos por aquí. Insuficiente comunicación de la visión. Miren, esto es supremamente interesante porque pasan muchas organizaciones y pasa porque el deber ser es tan complejo, está tan cargado, se presentan tantas situaciones en el día a día que se va olvidando del tema estratégico, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Solo el 5% de los empleados conoce y comprende la estrategia. Listo, muchos pueden conocerla, sí, ahí esta es la misión, la visión, estos son algunos de los objetivos, pero entenderla y entender cómo desde su cargo, desde su área de trabajo aporta esa estrategia, probablemente la gran mayoría no lo sabe. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Vínculos entre estrategia y presupuestos. Este es supremamente interesante, además porque, bueno, obviamente todas las estrategias implican pues implican un dinero pues sobre la mesa en términos de la organización y es importante determinar pues cuánto se va a aportar hacia ella, ¿cierto? Ojo, y no solamente en términos, bueno, listo, dinero en tanto, sino que bueno, finalmente eso se va a ver representado en los recursos, ¿cierto? Finalmente. ¿Qué más tenemos? 60% de las empresas no vinculan los presupuestos a la estrategia, suele suceder. ¿Qué más tenemos? Insuficiente involucramiento gerencial en la gestión e implementación estratégica. Entonces, digamos, desde la gerencia se diseña, se
se determinan las estrategias, pero la implementación es un poquito más compleja y a veces no van hasta allá. Entonces uno diría, bueno, pues realmente entonces, ¿para qué se hizo? ¿Cierto? El 85% de los equipos directivos dedican menos de una hora mensual a discutir la estrategia, miren, menos de una hora mensual. Y realmente, pues si se supone que pues la estrategia es a lo que queremos llegar en un futuro, pues debería ser dedicado un poquito más de tiempo, pero lo que les digo, el día a día trae involucrado en sí un sinfín de situaciones que probablemente hagan que esto no suceda. Sin embargo, las empresas deberían tenerlo antemano en sus agendas. La gran mayoría que de pronto sí lo hace, que son muy exitosas, en sus agendas tienen un periodo específico cada mes, un momento cada mes para hacer esto, para hacer esta revisión, para hacer esta consolidación, porque es supremamente importante. ¿Qué más tenemos? Insuficientes incentivos al personal vinculados a la estrategia. El 75% de las empresas no tienen incentivos relacionados con la estrategia. Miren, bueno, y eso que el 75%, me atrevería a decir que más, ¿cierto? Realmente no ligamos la estrategia. De hecho, de allí también radica el no interés de conocerla, de determinar cómo aporto a dicha estrategia. Entonces, bueno, aquí es donde nace pues, esta herramienta, digamos, a la luz de todos estos resultados, ¿sí? De todas estas perspectivas y bueno, en busca o en pro de alinearlos en términos de la organización y en términos de los empleados, porque es que realmente este es el interés. Entonces, ¿qué tenemos? El Balance Scorecard o cuadro de mando integral es un sistema de gestión con un enfoque multidimensional que busca integrar la estrategia corporativa con la operación del negocio para determinar el logro de los propósitos organizacionales por medio de indicadores de gestión. Entonces, acá más o menos ya vamos viendo también, digamos, de cierta forma, todo lo que vimos en la asignatura, cómo se va alineando también, digamos, a esta metodología, ¿cierto? Vale la pena mencionar que se alinea de dos formas. La primera, desde los resultados financieros que se tienen y que, digamos, son el punto de partida para determinar muchas de las estrategias que aquí, digamos, van a estar determinadas, ¿sí? Además, porque vamos a ver que hay un enfoque netamente desde lo financiero, ¿cierto? Entonces, sin embargo, pese que, bueno, supongamos que, o bueno, no tengamos en cuenta el tema financiero, sino los demás, aún así, desde, digamos, la información numérica que soportan los estados financieros, me dan mucha información para las otras perspectivas del balance, entonces también es importante. Esas serían, digamos, como las dos perspectivas generales, la información, digamos, base o de resultados y también posteriormente la información, digamos, en términos de indicadores que me pueden servir para medir cada una de las perspectivas, entonces antes de y después de. ¿Qué más tenemos? Este está basado en un modelo causa-efecto, ese es realmente el interés y es supremamente interesante cómo funciona, con lo que se puede realizar un análisis de los impactos de las decisiones en la organización. Además, porque esta metodología identifica, bueno, cómo deben partir las decisiones y hacia qué, ¿cierto? Teniendo en cuenta, obviamente, también los objetivos que se tienen. Por eso acá me parece interesante traer como este tema de direccionamiento estratégico, donde tenemos entonces la estrategia, el aspecto táctico y el operativo, que digamos son los tres niveles estratégicos de la organización, ¿cierto? Tenemos que cuando hablamos de operación, vamos de abajo hacia arriba, tenemos entonces unas metas, ¿cierto? Y estamos hablando del corto plazo. Entonces, mejorar en términos de los tiempos, mejorar X proceso,
¿cierto? Es decir, en mi día a día casi que se va viendo orientado ese elemento. Cuando vamos al aspecto táctico, que ya va más enfocado a los objetivos, entonces ese mejorar los tiempos, mejorar los procesos, ya van a dar unos resultados en términos de mediano plazo, ¿cierto? Es decir, entonces en ese orden de ideas de reducir tiempos, mejorar procesos, qué sé yo, mejorar o reorganizar la utilización de las materias primas, acá van a dar unos resultados. Si bien en el primero muestran los resultados, digamos, en su aplicación, acá ya van a demostrar unos resultados, digamos, finales de acuerdo a la operación de la organización, para que en un momento determinado, entonces llegásemos a alcanzar el aspecto de la visión en términos estratégicos, que ya sabemos que es el largo plazo. Sin embargo, ya sabemos que cuando hablamos de visión es 5 años, 6 años, ¿cierto? Queremos ser la número uno, queremos ser el mejor, pero para ello entonces necesitamos abarcar unas estrategias tácticas y operativas para que de cierta forma podamos cumplir, digamos, con esa perspectiva. Tenemos entonces el Balance agrupa la organización dentro de 4 perspectivas o dimensiones consideradas claves para la gestión y el control. ¿Se acuerdan que al principio, bueno, y en ciertos momentos hablamos de la gestión basada en el valor? Esta herramienta sí que es de gran, digamos, ayuda o, bueno, o estrategia para acoger esa gestión basada en el valor, ¿cierto? Entonces ella radica desde la misión, visión, objetivos estratégicos y los indicadores, obviamente, pues para hacer, digamos, esas mediciones como tal de desempeño. Bueno, tenemos que las 4 perspectivas, como recordé, que, bueno, algunos sí ya las conocen. Tenemos entonces, la voy a leer desde la de abajo, porque vamos a ver ahorita que la forma o diagrama del Balance Scorecard es de abajo hacia arriba. Es decir, el 1, que es el aspecto financiero, es el tope, digamos, de la estrategia, ¿cierto? Del interés de la organización, llegar al tema financiero. Sin embargo, la base está en el aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, se llama aprendizaje o perspectiva de personas. Ahorita vamos a ver qué otro nombre lo podemos encontrar. ¿Qué tenemos allí? ¿Cómo debe nuestra organización aprender e innovar para alcanzar sus objetivos? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, está enfocado en las personas y pues bueno, los procesos no, esa es en la siguiente, en las personas, en las máquinas, en los equipos, es decir, toda la infraestructura, eh, todos los elementos que requiero para tener unos buenos procesos, unos buenos productos o servicios, ¿cierto? Ya vamos a ver entonces ahorita cómo funciona. La siguiente, procesos internos. Entonces, ¿en qué procesos debemos ser excelentes? ¿Cierto? ¿Excelentes para qué? Para alcanzar unos objetivos financieros, para tener una consolidación en el mercado, para tener una rentabilidad importante, para sostenernos en el mercado. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿en qué debemos ser excelentes? La siguiente, los clientes. ¿Qué necesidades de los clientes debemos atender para tener éxito? ¿Sí? Entonces, ojo, no podía dejarse de lado, pues porque finalmente todas las organizaciones pues sacan sus productos o servicios al mercado pues digamos, a satisfacción, digamos, de esos clientes. Entonces, pues yo tengo que validar con ellos, como les he dicho muchas veces, pues si en efecto eso que yo estoy prometiendo sí está siendo percibido como tal, ¿sí? Y por ende, pues soy elegido de forma constante en términos de sus compras, ¿sí? Para que finalmente llegue entonces a esta perspectiva financiera. ¿Qué objetivos financieros debemos lograr para ser exitosos? Obviamente, pues, hay unos objetivos, pues, fundamentales en términos de reducción de costos, de rentabilidad, y hay uno supremamente, ¿cómo decirlo?
no generales, porque este pues no es general, pero sí es muy, implica muchas cosas y es entonces generar valor, que ya sabemos que implicaría cumplir con todos unos elementos detrás de que van involucrados acá. Muy ambicioso es la palabra a la que quería llegar, pero obviamente si hablamos en términos de excelencia, ese sería el deber ser, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Un conjunto de indicadores financieros y no financieros articulados con la visión y la estrategia. Obviamente, pues desde los indicadores financieros, pues vamos a tener unas fórmulas puntuales y que nos van a ayudar a identificar ciertos resultados, pero acá también se echa mano de unos no financieros, pues, y es decir, o cualitativos que no necesariamente tienen que ser, digamos, de esa forma, pero también indican el resultado que quiero. Ojo, tenemos entonces, o digamos eh, como circula este elemento y que bueno, de cierta forma yo creo que ya se los había mencionado desde la gestión del valor, es que si entonces yo desde la perspectiva de aprendizaje tengo un personal contento, satisfecho, que hace bien su trabajo, voy a tener unos buenos procesos, ¿sí? Unos procesos óptimos, plenamente identificados, ¿sí? Orientados pues a la satisfacción del cliente. Si el cliente entonces está satisfecho y me compra, le dice a los demás que lo haga, pues entonces mis ventas van a mejorar. Y si el tema financiero mejora, pues bueno, llegaremos entonces al tema de rentabilidad. Entonces, ¿qué me dice? Esto es una cadena, pero es una cadena que se debe ver reflejado en todas estas perspectivas de la organización. Entonces, digamos, esa es su importancia, o aquí radica su importancia. Tenemos tipos de balance scorecard en la organización, además porque, ojo, no quiere decir que existan balance distintos, sino que el balance también se discrimina de acuerdo a cada área, ¿cierto? Y cómo cada una aporta al balance general de la organización de acuerdo a la perspectiva que pertenezca. Entonces, cuando hablamos, miren, por ejemplo, la base, el personal. Entonces, cuando hablamos de personal, pues estamos hablando de la perspectiva de aprendizaje indudablemente, ¿cierto? Cuando hablamos de departamentos, equipos, grupos de trabajo, bueno, dependiendo entonces en términos de cómo funcionan los grupos de trabajo, pudiéramos estar hablando del personal. Pero si estamos hablando cómo esos grupos de trabajo, digamos, están involucrados en cada uno de esos procesos y cómo resultan al final, estaríamos hablando de la perspectiva de procesos. Por eso es que cada empresa pues debe determinar a qué hace parte qué cosa, ¿cierto? Cuando hablamos de lo funcional, procesos indudablemente, unidades de negocio es más macro, este puede estar involucrado casi que en todas las perspectivas. Cuando hablamos de clientes, pues bueno, el cliente está enfocado a cada unidad de negocio, de acuerdo a lo que me estén comprando, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, puede estar involucrado en cualquiera. Y cuando hablamos finalmente del tema financiero, pues también estará enfocado en las unidades de negocio, cómo cada una funciona en términos de ese tema o de ese resultado económico como tal al final de un periodo. Bueno, tenemos entonces una formulación y una implementación. Acá hay algo pues muy particular. Bueno, esto obviamente ustedes ya lo requete han visto en términos de esa formulación. Cuando hablamos de misión, en términos de, bueno, cómo estamos ahorita, ya sabemos que la misión es quiénes somos, qué hacemos, para quiénes, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces uno, a pesar de que ya esté constituida mi misión, uno tiene que hacer un análisis constante de su entorno externo y su entorno interno. Cuando hablamos del externo, pues bueno, ya sabemos que es afuera, ustedes de cierta forma lo abarcaron al principio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que pueden favorecer o no a una organización? De allí a que se determinen unas oportunidades y unas amenazas, ¿sí? Y también voy a una parte interna donde yo determino unas fortalezas y unas debilidades, ¿cierto?
Entonces identifico qué tan preparado estoy para abarcar o afrontar unos entornos externos específicos y de comportamientos del mercado. Entonces, es importante también determinar eso. Cuando yo tengo muy bien definidos estos dos elementos en términos externos e internos, bueno, en un inicio, entonces fijo mi misión. Sin embargo, sabemos que esto no es estático, va cambiando a medida que pasa el tiempo. Ahorita lo hablábamos, la visión, perdón, cambia cada 5 o 6 años, ¿cierto? Dependiendo las condiciones externas e internas que esté sufriendo la organización. En este orden de ideas ya tenemos los insumos necesarios para la generación y evaluación de un plan estratégico, ¿cierto? Entonces, ya teniendo todo ese tema estratégico a la mano, podemos identificar cómo puede ser planteado para la organización en términos de todos los recursos que se tienen. Tenemos entonces, miren, objetivos, objetivo 1, 2, 3, estrategias 1, 2, 3. Sin embargo, ahorita vamos a ver ya está cómo se convierte finalmente, digamos, en la metodología que les presento. Después que me dicen asignar unos recursos y se llevan entonces al Balance Scorecard. Miren, chicos, esta es el mapa estratégico, porque esta todavía no es la herramienta completa. Este es el mapa estratégico, entonces donde definimos de acuerdo a mi misión, mi visión, mi entorno externo e interno, cómo vamos a determinar mis estrategias para el Balance Scorecard en términos de cada una de las perspectivas que hablábamos ahorita. Entonces, esta está bien interesante porque es una misma organización, pero tienen dos estrategias a grandes rasgos. Sin embargo, todas estas características o variables apuntan a cumplir las dos. Entonces, tenemos estrategia del crecimiento del ingreso, mejorar la estabilidad ampliando las fuentes de ingreso que se obtienen de los clientes actuales, y la otra estrategia es de la productividad, mejorar la eficiencia operativa trasladando a los clientes a canales de distribución más efectivos en costo. En ese orden de ideas, crecimiento del ingreso y estrategia de productividad, entonces ya se determinan las variables en cada perspectiva. Tenemos entonces perspectiva, bueno, miren, de aprendizaje y desarrollo, que es también la de personas. Tenemos desarrollar capacidades estratégicas, tecnologías de información, alinear los objetivos personales, bueno, me imagino que con los organizacionales, que bueno, de cierta forma es donde fallan mucho las empresas. ¿Esto para qué? Incrementar la productividad de los empleados, ¿sí? Miren que cada uno va teniendo unas estrategias pequeñitas o básicas, pero apuntan a una mayor. Estas, de la perspectiva de aprendizaje, apuntan a su vez a quiénes, a la perspectiva interna. ¿En términos de qué? Entender los segmentos de clientes, ¿sí? Desarrollar productos nuevos, vender a nivel general la línea de productos. Esto en cuanto al crecimiento del ingreso. Pero también esta base de perspectiva de aprendizaje, ¿cómo aporta la otra estrategia de productividad? Trasladar al canal apropiado, minimizar problemas, proporcionar una respuesta rápida, ¿cierto? Ojo, todas estas de la perspectiva interna o de procesos se dan a partir de ¿qué? De la base de desarrollar capacidades, de tecnologías de información y alinear objetivos personales, ¿sí? Miren lo interesante. Cómo las tres que acabé de mencionar en términos de la perspectiva interna, ¿a qué apuntan en términos del cliente? Incrementar la confianza del cliente en nuestra consultoría financiera, ¿sí? Todas estas estrategias internas van a estar enfocadas ¿para qué? Para que el cliente tenga mayor confianza y siga consumiendo el producto o servicio que tiene esta empresa. Mientras que las otras tres perspectivas o estrategias en términos de la productividad van a estar enfocadas a que incrementar la satisfacción del cliente mediante un desempeño superior. Entonces, miren que aquí están apuntando el cliente en términos de dos
estrategias muy consolidadas, unas a través del desempeño y otros a través de la confianza, pero finalmente, ¿qué se quiere con ese cliente? Que se quede, ¿cierto? Que tenga una confiabilidad con nosotros, se quede, siga consumiendo. Entonces, esto es muy importante. Miren que estamos hablando de las mismas personas, pero cómo a través de diferentes estrategias, pues hacemos pues que sea, digamos, posible. ¿Qué más tenemos o cómo este aspecto en términos del cliente aporta a la perspectiva financiera? En primera instancia, ampliar la combinación de ingreso y en la segunda, mejorar la eficiencia operativa. ¿Esto para qué? Mejorar retornos. Miren, muchachos, que en la perspectiva financiera el fin último suele ser el mismo. ¿Qué será qué? En términos de rentabilidad, entonces disminuir costos, mejorar rentabilidad, mejorar liquidez, ¿sí? Lo que les digo, el que quiere ser muy ambicioso, por allá pone generar valor, ¿sí? Pero ese generar valor ya sabemos que siempre involucra una serie de elementos pues puntuales para lograrlo. Sin embargo, miren muchachos, digamos lo interesante de esta metodología, y eso que acaso lo estamos hablando del inicio, ¿cierto? Esto no para acá, esto sí continúa. Entonces, ojo, para que sea, digamos, consolidado, ¿qué se hace con este mapa que estamos hablando acá? Cada una de las estrategias son acogidas. Miren, acá pues lo traen como mapa estratégico. Muchos no lo llevan como mapa, sino que ya lo llevan como estrategias puntuales. Entonces, cada una de las estrategias se traen y se hace el cuadro. Miren, ¿esto para qué? Realmente, esta tabla es bueno, si bien el mapa pues es supremamente valioso porque es la base, ¿sí? Es desde de dónde van a nacer las estrategias. Esta tabla es la que me indica o la que me ayuda a que de una forma periódica yo pueda estar revisando, pues bueno, qué tanto estoy cumpliendo de esas estrategias, ¿sí? Lo que pasa es que en el mapa, muchachos, pues yo alcanzo a identificar qué tanto estoy cumpliendo, qué tanto aporta una perspectiva a otra y que de esa forma yo también vea alineada mi estrategia en términos de todo un proceso, ¿cierto? Porque también que gano con tener unos objetivos pues puntuales y tener estrategias, es decir, a la loca. Es importante que estén alineados como lo hemos estado viendo en el mapa. En este orden de ideas, entonces, esta tabla que me pide. Entonces, las estrategias determinadas en el mapa estratégico, unos objetivos, porque recuerden que allá están entonces las estrategias, pero entonces yo ya debo aterrizarlos como lo vamos a hacer. Entonces, unos objetivos en términos de desarrollo, de mejora, de reutilización, de disminución de costos, o sea, ya cada uno dependiendo de las estrategias que se tuvieron, pues se determinan como objetivos. Determinar unas mediciones o unos indicadores, acá es digamos la otra base de donde está reflejado toda la información que vimos este semestre, ¿sí? De cierta forma, acá en el mapa, cuando hablamos de cada uno, miren que, por ejemplo, en el personal, desde los resultados financieros, pues podemos identificar cómo es el desempeño, de cierta forma, en términos de cuánto invertimos en mano de obra, ¿cierto? Sin embargo, ya niveles de desempeño es un más allá de que con esta metodología pues puede ser de gran ayuda, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva interna, por ejemplo, desde los indicadores de rotación, ¿cómo estamos rotando? ¿Sí? Nuestros productos, nuestro inventario, nuestras cuentas por cobrar, entonces ya nos va dando luces de otro tipo de comportamiento. Sin embargo, acá yo puedo tener otros que también me indiquen cómo funciono. Desde el cliente, pues indudablemente desde las ventas, yo ya estoy identificando un comportamiento, ¿sí? Y voy identificando, pues bueno, cómo puedo mejorarlo, pero también pueden existir otros mecanismos